Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestra segunda plática informativa en IDET Consilium, la cual es una institución educativa en capacitación fiscal, jurídica, administrativa y patrimonial, con más de 20 años de experiencia, cuyo corporativo se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y actualmente tenemos presencia en las ciudades de Veracruz, Puebla, Culiacán y Mexicali. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este segundo Facebook Live que estamos presentando el día de hoy con el tema Nueva Declaración Informativa para revelar esquemas reportables, el cual es un tema de gran importancia para todos nuestros colegas del ámbito fiscal. Este día nos acompañan para esta plática informativa el director de IDET Consilium, contador público David Ábrego Pinzón, el licenciado en Contaduría Rubén Torres Benítez y el contador público Enrique Salazar Durán, quienes son docentes y amigos de esta institución, y un servidor, Javier Lara Tamayo, que estaré moderando esta charla. Para comentarles adicionalmente, durante esta transmisión vamos a otorgar unos premios. Habrá un ganador de una cortesía de un curso relativo a este tema, y a todos nuestros amigos que se inscriban durante esta transmisión se les otorgará un descuento especial del 20%. Lo único que tienen que hacer es proporcionar su correo electrónico en los comentarios y se ingresará su nombre para que puedan participar en el sorteo. Te invitamos igualmente a comentarnos desde dónde nos estás viendo, y si tienes alguna pregunta, ponla en los comentarios para poder compartirla con nuestros expertos. Bueno, amigos, sin más preámbulos, cedo la palabra a los expertos para iniciar esta plática. Vamos a iniciar con David Ábrego, y les agradezco mucho por acompañarnos. Adelante. Gracias, Javier. Y pues gracias a todos nuestros seguidores de Consilium. Pues la idea es hacer este ejercicio de tener una plática con expositores, expertos en los temas. Y hoy, pues, más que nada tenemos el auge de la publicación en el diario oficial de el monto de los esquemas reportables, y todos empezamos a generar duda. Y pues mejor día para platicar de este tema de los esquemas reportables, ¿no? Pues como siempre, agradeciéndote, Rubén, y nuestro amigo Enrique Salazar en un ratito más se conecta, está en cuestión de trayecto en carretera, pero ahorita se nos incorpora. Pero pues queríamos platicar un poco con nuestros seguidores y nuestros clientes de una forma amena, un poquito general, de qué trata los esquemas reportables. Recordemos un poquito que es una obligación que se publica en la reforma para el 2020 y empieza a tener auge ahorita en 2021 porque se empieza a generar la obligación de informar, ¿no? Pero pues platiquemos un poquito, Rubén, ¿qué es un esquema reportable? Claro que sí, gracias, David, por la invitación, y un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de Consilium. Y bueno, pues hay que aclarar que un esquema reportable no es más que un esquema, un proyecto, una propuesta, una serie de instrucciones y recomendaciones que en este caso el especialista fiscal, el asesor fiscal, pues de manera expresa, a través de un documento, a través de una carta, pues le plantea a su cliente, en este caso los contribuyentes, para que en todo caso pues utilicen de alguna forma ciertas figuras o actos jurídicos con el objetivo primordial, pues obviamente de llevar a cabo una disminución o un beneficio en materia fiscal respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Esto es importante señalarlo porque también la autoridad precisa que puede ser de una manera tácita, ¿sí? O en su defecto de una manera expresa, como lo hemos estado comentando. Esto de acuerdo al artículo 199, en su último párrafo en el Código Fiscal de la Federación de...
Perfecto. A ver, permítame un momentito. Bueno, okay. Bueno, ya que sabemos qué es un esquema reportable, pues ahorita ya se agregó a la reunión nuestro amigo Enrique Salazar. Ahorita vamos a esperar que se comunique. Pero bueno, mientras él se incorpora, ¿quiénes deben informar? Buenas noches, David. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Gusto saludarte. Gusto Un saludarte. abrazo. Tenemos problemas técnicos con él. Esto es mío. Qué gusto, de verdad. Qué gusto compartir los minutos con usted. Gracias, Enrique. Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Pues estamos iniciando, Enrique. Estamos platicando ahorita, preguntaba a Rubén qué es un esquema reportable. ¿Conmigo? Buenas noches, sí. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, Enrique, si nos pudieras tú ayudar, ¿quiénes deben informar un esquema reportable? Sí, mira, son dos sujetos básicamente, ¿no? En primera instancia va dirigido a aquellos asesores que en una definición tienen que ser un asesor externo, igual pudiera ser un asesor interno, o bien los contribuyentes, quienes a través de un esquema que estén reconocidos en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, la obligación de informar, pues básicamente es vinculante para aquellos asesores que ofrezcan el esquema, que puede ser un esquema generalizado, un esquema individualizado, o bien para cuando por sus propios medios el contribuyente utiliza estos esquemas, ¿no? Entonces, son las dos condiciones que tenemos para informar. Y básicamente, pues, cuando hablamos de información, pues creo que tendríamos que entender dos momentos, ¿no? Uno que es el momento de génesis, del nacimiento del esquema reportable, y otro es el reporte sobre esa declaración, pues 130 días posteriores a que realizados, o cuando se da el primer hecho jurídico para la implementación, en el caso de los personalizados. Ok, pues, perfecto, Enrique. Rubén, la vigencia de la obligación, ¿tú cómo la recordándole a nuestros clientes y amigos, cuál es la vigencia? Sí, hay que recordar que la autoridad estableció un periodo de entrada en vigor a partir del 1 de enero de este 2021, para lo cual obviamente el contribuyente tiene la obligación, como nos dice nuestro buen amigo Enrique, respecto a esta cuestión de presentar la información dentro de los 30 días siguientes al momento en que se lleve a cabo algún acto de esta naturaleza. Lo que hay que aclarar es que de alguna forma son varias las declaraciones que tenemos que presentar. En este caso, el primer esquema reportable, ya sea personalizado o generalizado, pues se tiene que presentar en el momento en que se dé esta situación. El otro punto es que también hay que dar a conocer por parte de los asesores fiscales la lista de los clientes o contribuyentes a los cuales se les asesora. Y esto de lo cual obviamente se presenta durante el mes de febrero. Esta situación considero que se vuelve un poco compleja derivado de que la autoridad en su momento pues no dio a conocer los elementos para la presentación de la declaración, que si bien es un documento muy sencillo, porque en realidad es un cuestionario lo que aplica realmente la autoridad, tenemos la problemática de que el artículo 31, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, pues me establece que la autoridad tiene la obligación de darme a conocer el formato dentro de los 30 días hábiles previos para poder utilizar esta situación. La autoridad ya había dado a conocer también unas fichas de trámite respecto a la tramitología, al procedimiento, y ahí contempla lo que es una guía de llenado y una serie de instructivos que quiero entender que van conjuntamente con ello, de lo cual obviamente esta situación pues no era permisible en aquel entonces. Y el día de hoy, la autoridad, como bien tú lo indicaste, David, da a conocer este acuerdo en el cual se establece pues este monto mínimo, lo que muchos llaman el umbral, para poder presentar este reporte
de carácter informativo ante las autoridades, de lo cual obviamente considero que pues de alguna forma la autoridad tendrá que dar, siento yo, algún tipo de prórroga o una postergación al plazo y que permitiría de cierta manera cumplir con en esta parte hacia los contribuyentes. Perfecto. Pues adelantándome un poquito, Enrique, a lo que platicamos hace ratito en la tarde, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la publicación del día de hoy respecto al umbral? Al principio parecería que quedó inoperante esta obligación, pero pues como me comentabas, ¿no? Creo que igual Rubén me comentaba que creo que tiene más relevancia. Entonces, no sé si nos podrías compartir tu punto de vista. Por supuesto, David. Mira, yo creo que tenemos que ver desde el origen, ¿no? O sea, se habla de este tema, del tema de los esquemas reportables, como los dos grandes bastiones de las nuevas herramientas de la fiscalía, que desde que se tiene la tecnología en brazos de la autoridad, pues la recaudación se ha incrementado de manera extraordinaria, más de un 50% en los últimos 5 años en cuanto a la recaudación efectiva de México. Pero aún así estamos como al 50% de lo que cobran los países del primer mundo. Entonces, en el contexto internacional, en el contexto globalizado, pues se tiene el concepto de las acciones BEPS, ¿sí? Entonces, en la acción 12 pues está la búsqueda del combate a las planeaciones fiscales agresivas. Entonces, cuando se implementa este esquema en México, a la par con el 5A que conlleva a la cláusula general antiabuso, se dan los primeros pasos para tratar, por un lado, de combatir ahora sí, la evasión fiscal a través de la elusión fiscal como un concepto ya codificado en nuestro derecho fiscal mexicano, y el otro tema es la copia de información a través de los esquemas reportables. Pero al momento de implementar, pues se establecen 14 fracciones que tienen en sí, pues muchos conceptos que se vuelven del día a día del contribuyente y distan de ser una planeación agresiva en términos generales. Vaya, hasta ciertas diferencias en la conciliación contable fiscal puede terminar siendo un tema de esquemas reportables o la transmisión de un activo que está prácticamente depreciado hacia otra empresa correlacionada puede generarnos efectos de esquemas reportables. Entonces, era necesario quitar del contexto cotidiano esta obligación de los esquemas reportables. Entonces, al establecer el umbral de los 100 millones para efectos de los esquemas individualizados, o sea, de los personalizados, de los trajes a la medida, pues creo que se quita lo cotidiano en el contexto de esta obligación para dejar pues la obligación de reportar cualquier esquema generalizado, que son donde probablemente tengamos los mayores problemas sobre esquemas reportables con planeaciones fiscales agresivas, y pues eso desde un peso. Pero tratándose de los personalizados, de los individuales, entonces hay ese umbral de 100 millones de beneficio fiscal. Entonces yo creo que los procesos cotidianos salen del espectro de este tema de los esquemas reportables, ¿no? Entonces, si quisiéramos, es una disposición que elimina esa obligación para los sujetos que estén en esas condiciones, pero solo son por los esquemas personalizados y no es por los esquemas generalizados. Perfecto. Rubén, ¿cuál es tu punto de vista, Rubén, de la publicación? Yo considero y comparto varios de los puntos de vista del licenciado Enrique, en el sentido de que creo que la esperanza que teníamos muchos contribuyentes en relación a la publicación de este parámetro de beneficio fiscal que pudieran tener los contribuyentes era excluir de alguna forma la parte correspondiente al cumplimiento de algunos tipos de obligaciones. Hay que considerar que en el documento que comenta Enrique, precisamente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, determina que uno de los conceptos que se tiene que considerar para poder determinar estos esquemas de informativos de planeaciones fiscales agresivas, pues tienen que ir en el sentido
de que sean, tanto para la autoridad como para el propio contribuyente, pues una forma administrativa que realmente sea conveniente, tanto para la autoridad como para el propio contribuyente. Por lo tanto, considero que bajo esta medida la autoridad pues nos sigue dejando la situación de que todos, particularmente si recordamos que es el tema de beneficio fiscal, de acuerdo al artículo 5A del código, pues de alguna manera, por ejemplo, aplicar una deducción. Yo puedo aplicar una deducción que probablemente hablemos concretamente de los no deducibles. Si yo, por ejemplo, hablo del concepto no deducibles de atención a clientes, pues a lo mejor la autoridad puede entender que esa cotidianidad que yo empleo para poder aplicar un concepto que nace como no deducible y que lo puedo tratar bajo cierto término, vamos a llamarle de planeación agresiva, volverlo un concepto particularmente deducible. Entonces considero que esta parte, el contribuyente, pues de alguna forma tendrá que informar parte de esa información. Y me habla particularmente el artículo 5A, pues de algunos otros conceptos que creo que valdría la pena mencionar en el sentido estricto de que es la reducción, la eliminación, el diferimiento temporal de una contribución, las deducciones, la aplicación de algún tipo de exención, la no sujeción, el no reconocimiento de una ganancia o un ingreso acumulable, asimismo algún ajuste o ausencia de alguno con respecto a la determinación de la base imponible para un contribuyente, así como el acreditamiento de alguna contribución o hasta el cambio del régimen fiscal. Esta cuestión yo creo que no necesitamos en ocasiones, pues inclusive de un asesor fiscal. ¿Cuántas personas en el interior de su propia compañía, perfectamente bien capacitados, un contador interno puede aplicar este tipo de situaciones para beneficiar de alguna manera y disminuir la carga fiscal para su propia empresa donde trabaja? Creo que esta situación pues deja de todas formas en la obligación o en la obligatoriedad de tener que cumplir con esta obligación por parte de estas empresas particularmente, y obviamente los asesores fiscales que se encargan de llevar a cabo este tipo de procesos. ¿Por qué les llamo yo generalizados? Porque están ahí, están puestas en la ley. Muchas veces, a lo mejor quizás algunos colegas no pueden identificar este dato. Como decimos a veces, pues leemos entre líneas y podemos identificar algunos elementos que quizás podamos sacar este provecho, ¿no? Este beneficio fiscal. Perfecto, Rubén. Oye, Rubén, en el tema de la información, ya sabemos pues, qué es un esquema reportable, ya sabemos qué son los supuestos para informar, sabemos que la obligación ya es ahorita en 2021. Es ahora la pregunta, ¿en dónde presento esta información? Claro, la página electrónica que habilitó hace unas semanas, concretamente desde el mes de noviembre, la página electrónica para poder ingresar es sumamente sencilla. Es en la dirección OMA, www, todo junto y sin espacio, OMA, www.sat.gov.mx, diagonal inversa, sat.gov.mx, diagonal esquemas reportables. Es una página exclusiva de esta información en donde la primera parte que la autoridad dio a conocer, pues es en sí que es un esquema reportable, cuáles son los tipos de declaraciones informativas, la solicitud de información, la obtención de constancias y también un esquema de infracciones y sanciones que el contribuyente puede llegarse a ser acreedor sobre el incumplimiento o la imprecisión al presentar este tipo de información. Por lo tanto, en esta declaración lo único que se requiere es la contraseña o en su defecto la firma electrónica con el certificado digital, y podemos decir que prácticamente el contenido de la declaración informativa vienen siendo pues los elementos jurídicos de los artículos que pues hasta aquí ahorita se han comentado, ¿no? Perfecto. Oye, Enrique, ¿cuál es, bajo tu punto de vista, cuál es la consecuencia de no cumplir con informar un esquema reportable? Esa pregunta es muy interesante y creo que también vale la pena hacer un poco de historia, ¿no? Cuando nosotros vimos las iniciativas, pues la verdad vimos una obligación fiscal con consecuencias muy complicadas, ¿no? Sin embargo, en ese proceso legislativo se fueron haciendo a un lado algunos conceptos para dejar este tema como un tema de una fuente de información por parte de la autoridad. Yo creo que al fin y al cabo eso es muy importante considerar, máxime que cuando vemos cuáles son los efectos de la revelación o de la no revelación, expresamente la norma establece
que la presentación de la declaración del esquema reportable y la obtención del registro, la declaración informativa de la aplicación anual, pues no implica la aceptación o el rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades. Simple y sencillamente es un efecto de acopio de información. No hay calificación, no hay una determinación de contribuciones omitidas a partir de este contexto, ¿no? Es una fuente de información, ya sea para estructurar facultades de comprobación o bien hacer una propuesta de iniciativa legal para tratar de cerrar puntos de planeación fiscal agresiva que pudieran ellos conocer a partir de sus esquemas. El segundo elemento que es sumamente importante de tener en consideración es que lo que resulta de estas declaraciones informativas no es un antecedente para una investigación, para la comisión de un delito fiscal, salvo que se trate de las conductas establecidas en el 113 y en el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que básicamente unas hablan del mal uso de precintos de las máquinas de registros y el otro nos habla pues de estas operaciones o de estas conductas vinculadas con operaciones inexistentes amparadas a través del CFDI, ¿no? La venta, la compra, bueno, hasta la publicidad de este tipo de operaciones son las contempladas en el 113 bis. Entonces, salvo esos dos contextos, las declaraciones informativas no son fuente para el antecedente de una investigación de carácter fiscal, ¿no? Y bueno, también se establece que se gozará con el principio de reserva de información consagrada en el 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, en resumen, David, es un tema de acopio de información que podrá tener consecuencias en el futuro de adopción de nuevas facultades hacia el particular o bien pues propuestas de iniciativa de reforma. Y hoy pues el incumplimiento de una obligación de las vinculadas en este capítulo lo que trae es una consecuencia de una multa de carácter pues administrativo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que deja este tema de los esquemas reportables, sanciones. Perfecto, Enrique. Pues bueno, yo creo que el objetivo de la reunión en esta plática es ¿no? Dar un poquito de información a nuestros clientes, seguidores, de forma general. Creo que definimos que se trata de un esquema reportable, cuándo inicia, cómo informar, los alcances. Pues me queda nada más agradecer a Rubén, a Enrique. Enrique, yo sé que estabas ahorita en carretera, te interrumpimos allá. Te agradecemos muchísimo porque sí es un tema que, como platicamos al arranque, ¿no? El hecho de que salió hoy la publicación, parecía que se volvía inoperante esta obligación, pero creo que al contrario, creo que vale la pena escuchar, o sea, analizar y capacitarnos todos como contadores y como empresarios para cumplir con esta obligación, ¿no? Nuevamente, Enrique, gracias. Nuevamente, Rubén, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, David. Provecho ya con la cena. Y pues le cedo la palabra a Javier. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy en este Facebook Live y a nuestros expertos fiscalistas David, Rubén y Enrique, quienes nos compartieron este tema de importancia. Les confirmo que el curso de nueva declaración informativa para revelar esquemas reportables será impartida por el contador Rubén Torres Benítez el próximo viernes 19 de febrero y les invitamos a inscribirse. Estén muy atentos a nuestra próxima emisión, que será el día de mañana a las 12 del día, horario Ciudad de México, donde se abordará un tema muy interesante: puntos finos en la declaración de prima de riesgo de trabajo 2020, en la que tendremos como invitado especial al contador público Óscar Castellanos Varela. IDET Concilium es capacitación con visión estratégica y enfoque práctico. Les agradezco mucho el habernos acompañado. Pasen buenas noches y recuerden tomar todos los cuidados higiénicos que dictan las autoridades ante la presente pandemia.
Hasta pronto amigos y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias.